Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al programa Palabras de Vida, donde predicamos la hermosísima palabra de Dios, donde enseñamos las verdades del Evangelio, donde somos removidos en nuestro cimiento y logramos plantar la semilla que es la palabra de Dios para que podamos cosechar y dar fruto, y fruto en abundancia, como dice su palabra. Es un honor de verdad poder saludarle hoy con un mensaje cargado de esperanza, con un mensaje lleno de vida, con un mensaje basado en la palabra de Dios. Vaya y busque su Biblia, el Evangelio de Mateo. Hay una historia de la cual vamos a extraer algunos principios que son muy, pero muy importantes. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Reina Valera lo titula como Jesús anda sobre las aguas. Pero no solo ese milagro, sino que vamos a entender por qué fue necesario que Jesús anduviera sobre las aguas, qué pasó con los apóstoles en aquel momento que enfrentaron los vientos en contra y había mucha agua al punto que la tormenta parecía que les estaba hundiendo la barca después de la instrucción de Cristo que fueran a la otra orilla. Una vez que había terminado Jesús de hacer el milagro de la alimentación de los panes y los peces. Así que, bueno, ya lo sabe, es maravilloso lo que vamos a aprender el día de hoy. Si quiere contactarnos, aquí le pongo mi número de teléfono, 8875-5961, del Ministerio Palabras de Vida. Si no tiene dónde congregarse, le invito para que nos llame, para poder contarle los horarios y demás, y pueda venir a Grecia para que disfrutemos de un momento maravilloso donde podemos predicar la palabra del Señor. Ya lo sabe, 8875-5961.
principio y el fin. Regresamos y es que es hermoso poder alabar al Señor, es hermosísimo, con gozo y con alegría, de verdad que sí, poder alabar al Señor. Bueno, les decía que hoy vamos a estudiar una porción del Evangelio que se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. Es un pasaje muy conocido, Cristo anda sobre las aguas, Reina Valera lo titula así, como ese milagro. Pero hay un extracto que yo quiero que le prestemos muchísima atención, porque normalmente la adversidad viene sobre los seres humanos cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no acatamos indicaciones, cuando nosotros no hacemos lo que se nos fue ordenado, vienen las consecuencias. Si usted es padre de familia y está viendo este mensaje, normalmente, su hijo no tiene la edad suficiente como para poder entender los peligros que corre estando en la cocina. Y usted le dice a su hijo, no toque esto porque se puede quemar. Se lo vuelve a repetir, no toque esto porque se puede quemar. Hasta que su hijo, por curiosidad o por desobediencia, por la razón que sea, toca y se quema, se le hacen ampollas en los dedos y sufre una quemadura. Bueno, su hijo no tenía la capacidad de entender los riesgos y el peligro que corría. Por eso tocó. En la vida adulta nos pasa igual. Si nosotros revisamos realmente el actuar por nuestra vida, pudiéramos evitarnos tantos problemas con solo el hecho de obedecer. Cristo es nuestra autoridad superior, Dios es nuestra autoridad superior, el Espíritu Santo es nuestra autoridad superior. Y en su palabra está escrito que nosotros tenemos que obedecer. Mientras estamos en este cuerpo, mientras nosotros tenemos arraigado a nuestra vida todavía muchas ataduras carnales, no somos capaces de entender los peligros que corremos cuando desobedecemos. Y nosotros muchas veces vivimos consecuencias, vivimos problemas por falta de obediencia. Repítalo conmigo, la falta de obediencia trae consecuencias. La falta de obediencia siempre trae consecuencias. Y le repito, nosotros en esta dimensión en la que estamos no somos capaces de entender los peligros si nosotros desobedecemos. Quizás al inicio no parezca tan complicado. Aquel hombre que recibe un mensaje o que se mete a navegar en las redes sociales y encuentra una mujer que le llama la atención, por ahí la contacta, le da un me gusta, que hoy es muy común este tipo de cosas, obtiene respuesta de aquella muchacha y el hombre no sabía que aquella era casada y comienzan a coquetear hasta el punto que deciden un día salir, concertar una cita de adultos que termina en lo que usted ya sabe. Al inicio quizás no sea un problema para ellos. El problema viene después, cuando el marido de ella se da cuenta, cuando la esposa de él se da cuenta. Hablemoslo en el campo carnal. Y vienen las consecuencias de la desconfianza, de la pérdida del matrimonio, de la separación de los hijos. Le cuento esta historia que, aunque parezca increíble, la vivimos nosotros en consejería más de las veces que usted se imagina. Muchos de los problemas que se dan hoy en las parejas iniciaron de esta manera. Y hay una pérdida del matrimonio. Pero esto es lo menos, aunque suene grave. La pérdida de la vida eterna por adulterio, por fornicación, es todavía mucho más lamentable. Pero los seres humanos no dimensionamos las consecuencias, los problemas, los errores a futuro
porque no estamos diseñados para pensar en el mundo carnal. Nosotros en el mundo espiritual nos cuesta muchísimo. Y Dios conoce todas las cosas. Conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y aquí la gran pregunta de la mayoría de los ateos o los agnósticos o los que tienen cuestionamientos hacia Dios es: ¿por qué, si Dios conoce todas las cosas, permite que nosotros caigamos en pecado de desobediencia? ¿Por qué no nos advirtió antes? Y aquí quiero explicar lo siguiente. La permisividad de Dios se divide en dos. Una, la permisividad soberana, es decir, lo que Dios soberanamente permite, y la permisividad individual de cada uno de los seres humanos. Dios en su creación permitió que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones, que nosotros fuésemos consecuentes con nuestros impulsos, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, y que los llevemos a la práctica. Quiere decir que Dios permite que nosotros tomemos decisiones. La voluntad de Dios es soberana. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios también es permisiva. Cada uno decide si es salvo o no es salvo. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Y los seres humanos tomamos decisiones a la luz de sentimientos, y esto es un error, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos enseña la palabra de Dios. Y el corazón es el envase de los sentimientos y de las emociones, de la inteligencia. Están guardadas en el alma, en el corazón. Y si nosotros tomamos decisiones a la luz de los sentimientos, a la luz de las emociones, normalmente nos vamos a equivocar. Por eso necesitamos una guía, por eso necesitamos a un padre, por eso necesitamos a alguien que nos ayude. A veces estos conceptos de autoridad a la gente le cuesta, pero es muy difícil que un recién nacido crezca, viva, sobreviva sin un adulto que le ayude. Es muy difícil que un niño, que un adolescente tomen correctas decisiones si no hay la figura paterna, si no hay la figura de autoridad que le muestre el camino por donde ir. En la escuela es muy difícil que un estudiante sin su maestro tome decisiones correctas. En la iglesia es muy difícil que una persona que no conoce de Cristo y no conoce el mundo espiritual tome decisiones correctas sin un pastor. Es difícil que un pastor tome decisiones correctas si no obedece la voluntad de Dios. Todo este ejemplo de introducción, mi querido amigo y mi querida amiga, es para hacerle entender que es necesario que nosotros obedezcamos, que a nosotros nos va bien si nosotros obedecemos, que el principio de obediencia está marcado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Si nosotros vemos en Deuteronomio, cuando Moisés habla con el Señor y el Señor le muestra que Josué es quien va a tomar el relevo porque pronto se lo iba a llevar, hay claramente marcada la obediencia. Y si obedecen, dice el Señor, yo iré delante de ustedes, apartaré a los enemigos. Cuando Josué entra a conquistar la tierra prometida en Jericó, ¿qué hizo primero Josué? Recuerden la instrucción de dar vueltas para un lado y vueltas para el otro, y sonar las trompetas y gritar, y sitiar aquel lugar, aquella ciudad amurallada. Josué y los discípulos de Josué, la generación que entró con Josué, obedecieron al Señor, y quien derribó las murallas de Jericó fue el Señor. Porque murallas se derriban cuando nosotros obedecemos.
cuando estamos alineados a la voluntad del Señor, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere. Así que de esto vamos a estar hablando, porque Dios les mandó una prueba a los apóstoles. Ya lo van a ver ustedes desde la perspectiva de la obediencia. Dios manda una prueba. Dios manda una prueba a los apóstoles y les dijo: crucen el mar. No importa, déjenlo ahí, yo lo pego. Okay. Dios manda una prueba a los apóstoles y les dice: crucen a la otra ribera del mar de la Galilea. ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron? Bueno, de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Si quiere estudiar la palabra de Dios con nosotros, matricúlese en los cursos del Seminario de Extensión a las Naciones, SEAN. Tenemos clases virtuales y clases presenciales. Llámenos al 88 75 59 61. En todo el país, clases virtuales. Además, clases presenciales en Grecia. 88 75 59 61. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegrías, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Dile al Señor: cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Y es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, quiero hacer tu voluntad.
Dile al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dile, Señor, ven, quiero ser lleno, quiero ser renovado, quiero ser restaurado. Ven, Espíritu Santo, y quémame con tu fuego. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. Y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, lléname ahora mismo, ven a este lugar. Oh, quebrántame, dirígeme, Ven, Señor, y dirígenos. Queremos ser dirigidos por ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Lléname ahora mismo, ven y llena este lugar. Oh, quebrántame, dirígeme, satúrame. Sí, Señor, aleluya. Oh, quiero hacer tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya. Espero que ya tenga su Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Mateo 14, 22. Mire qué bonito. Vamos a ir versículo por versículo porque hay mucha enseñanza aquí. Le repito que si usted tiene una Biblia, Reina Valera, el título dice Jesús anda sobre el mar. Y mucho se ha predicado sobre este pasaje bíblico en torno a la fe, pero yo quiero llevarlos hoy a la luz de las consecuencias de la desobediencia. Dice versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. ¿Cuál fue la orden de Jesús? ¿Que fueran a dónde? A la otra ribera, que pasen al otro lado del mar. Esta fue la orden, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. ¿Qué pasó? Versículo 23. Mientras él despidió a la multitud, subió a el monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Que pasaran a la otra ribera. ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué pararon? Esta es mi pregunta. ¿Por qué pararon? Si la orden del Señor era que pasaran a la otra ribera. Bueno, usted podrá decir, pero pastor, ellos pararon porque había una fuerte tormenta, había un fuerte viento. Sí, pero la orden ¿cuál fue? Que pasaran al otro lado del mar. Ahora, póngame atención a lo siguiente. ¿Quiénes iban dentro de la barca? Los discípulos de Cristo. La mayoría eran de esa región. La mayoría eran pescadores. Pedro, Andrés, Juan, ellos eran de esa región, eran pescadores. El texto no nos dice esto, pero nosotros lo entendemos, que ellos posiblemente estaban acostumbrados a las tormentas que se dan en cierta época del año en el mar de la Galilea, porque ellos eran asiduos, habituales pescadores.
¿Por qué se asustaron? ¿Por qué tuvieron miedo ante una tormenta de la cual suponemos ya estaban acostumbrados? Dice el texto que era el viento contrario y además mucha agua. Porque se detuvieron, porque no obedecieron, porque el problema de detenerse y de no seguir las instrucciones del Señor nos genera tormenta. Quizás no tan grande como la imaginamos, quizás no de tantas repercusiones como nosotros en desobediencia la vivimos y la sentimos. Principio número 1, en medio de la tormenta, sigue avanzando, sigue teniendo fe, sigue creyendo. Pero es que Jesús no mandó a estos discípulos a un viaje en catamarán a las 3 de la mañana. No les dijo que no iban a pasar tormentas. Ellos sabían que se iban a pasar tormentas, como usted sabe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo. Es que nosotros sabemos que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Estamos advertidos que vamos a pasar tristezas, vamos a llorar, vamos a tener dolor, vamos a tener pérdidas de personas, pérdidas de empleo. Algunas cosas que queremos no se nos van a dar. Es normal, es en esta vida. Jesús ya lo advirtió, lo dice su palabra. Tendremos aflicciones, pero confíen. Ya yo vencí al mundo, yo estoy con ustedes. Pero el error más grande es detenerse en medio de la prueba. El error más grande es no confiar. El error más grande es parar. Y los discípulos pararon en medio de la tormenta cuando la orden del Señor Jesús era: avancen hasta la otra ribera del mar. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, cerca de las 3 de la mañana, ponga atención, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Segunda consecuencia de la desobediencia. Cuando en medio de la tempestad usted se detiene, deja de creer, comienzas a confundir a Dios con cualquier cosa. O lo que es lo mismo, comienzas a creer que cualquier cosa es Dios. Es muy peligroso detenerse, es muy peligroso desobedecer, es muy peligroso porque se comienza a rebajar la divinidad de Cristo y en medio de la dificultad el enemigo comienza a meter cosas en la mente y la gente comienza a dudar: ¿verdaderamente Dios es todopoderoso? ¿Verdaderamente Dios ayuda? ¿Verdaderamente Cristo salva? Entonces, ¿por qué estoy pasando estas necesidades? ¿Por qué? Si Dios es todo amor, es tan bueno y Él conoce todas las cosas, ¿por qué permite que yo me detenga en medio de la prueba si Él desde antes sabía que yo me iba a detener? Mire, la mayoría de los ateos pregunta este tipo de cosas, pero no entienden que la voluntad de Dios se divide en dos: la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Dios nos creó a nosotros con el enorme privilegio de poder tomar nuestras propias decisiones. Esto se llama libre albedrío. Nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones. La voluntad de Dios es permisiva. Dios permite que la creación tome sus propias decisiones. La creación inteligente. Los ángeles tomaron sus propias decisiones. Unos decidieron quedarse y otros se fueron con Satanás. Bueno, para unos hay una recompensa y para otros hay un castigo. Igual que para nosotros. Algunos deciden venir a Cristo y otros no.
Para algunos hay una recompensa y para otros hay un castigo. Pero la voluntad de Dios es permisiva, pero también es soberana. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Y lleguemos al conocimiento de la verdad, dice el texto. Pero bueno, el principio de su creación es darnos a nosotros albedrío para tomar decisiones. Esta gente decidió parar. Y cuando paró, vino la tormenta. Y en medio de la tormenta, Cristo venía hacia ellos y tuvieron miedo y lo confundieron. La gente a veces, cuando está en medio de la tormenta, comienza a buscar a otros dioses que le solucionen problemas, que le ayuden a pasar el momento por el que están pasando, si me permite la redundancia. Y esto es peligroso. Esto es peligroso, porque solo en Cristo hay salvación. Cristo es el camino que conduce al Padre. Pero hay gente que en medio de las dificultades comienza a buscar soluciones alternativas en brujos, en hechiceros, en la lotería, en ciencias ocultas, en malos consejeros, en fin. Usted conoce toda la lista. Porque desobedecieron, porque dejaron de tener fe, porque no creyeron aún y cuando han escuchado acerca del Señor. Pero un fuerte viento y una agüita que se les metió en la barca fue suficiente para detenerse, fue suficiente para no creer. Repito, versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, versículo 27, Jesús les habló y les dijo: tranquilos, tengan calma, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué pasó con Pedro? Miren cómo se va a repetir en Pedro la misma historia que los discípulos. Los discípulos recibieron la orden de ir a la otra orilla y ellos pararon. Miren lo que pasa con Pedro. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí lo tiene. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Estos dos versículos se han utilizado para decir que Pedro tuvo poca fe, quitó la mirada en el Señor, comenzó a ver el viento y el mar y que por eso se hundió. Y sí, está bien, es una aplicación. Pero Jesús no le dio la orden a Pedro y le dijo: ven. ¿Y qué hizo él? Paró. ¿Por qué paró? ¿Por qué desobedeció? Mire, ¿no lo ha visto otra vez? Lo voy a repetir, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Le dio la orden, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Ahí le hizo caso, para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Otra vez el mismo patrón que los discípulos. La orden de Jesús es: vayan a la otra orilla. Vino la tormenta y pararon. Aquí Jesús le dice: ven a mí. Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero paró al ver el fuerte viento. Exactamente lo mismo. Y comenzó a hundirse. Y dijo: Señor, sálvame. Repito otra vez. Quiero que les quede claro, porque esta es otra aplicación de un maravilloso texto. La desobediencia trae consecuencia. La desobediencia trae consecuencia. Así es. Hermano, hermana, en todas las veces, la desobediencia trae consecuencia.
Ellos recibieron la orden de ir a la otra orilla. Jesús les dijo, ven. Y Pedro paró. Pedro paró. Qué peligroso. Porque comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. A veces, así estamos nosotros. Hundidos. Con problemas encima, agobios, sufrimientos, porque no hemos obedecido. Porque somos testarudos. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque rebajamos la divinidad de Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, y a veces ni en el Padre creemos. Y esto es muy, pero muy peligroso. Pero Pedro lanza un fuerte grito de auxilio a Jesús y le dice, sálvame, sálvame. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, es decir, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? María, Juan, Pedro, Luis, Ramiro, Andrés, Silvana, Lucrecia, no sé cómo se llame usted. ¿Por qué dudó? ¿Por qué dudaste? En medio de la prueba, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Si Cristo ha prometido salvarnos, liberarnos, ayudarnos, ¿por qué paras? ¿Por qué te detienes? Por el coronavirus. ¿Te asusta el coronavirus? Ojo, no estoy diciendo que respete las normas de seguridad que los médicos nos dicen. No, estoy diciendo, ¿por qué para? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Esta tormenta que estamos pasando tiene solución. Dios sabe cuándo, pero en este camino andamos. No se preocupe, no tenga miedo. Si usted tiene miedo por este problema u otro problema, grite, Señor, sálvame. Y el Señor enseguida te va a salvar. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento y entonces daban voces diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Póngame atención a lo siguiente. Vamos al relato. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Sí? Pedro caminó sobre las aguas. Algunos metros tuvo que haber caminado. Luego se hundió. Mi pregunta es, cuando Jesús lo toma sobre su mano, ¿tuvieron que regresar a la barca, sí o no? ¿Sí? ¿Se calmó el viento cuando Jesús lo tomó de la mano? No. Mire lo que dice el texto. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Quiere decir que algunos metros anduvo Pedro con Cristo y había viento. Había tormenta. ¿Sí o no? Sí. Porque el viento se calmó cuando Cristo estuvo en la barca, no antes. Mi amado hermano, mi princesa del Señor, en este mundo pasaremos aflicciones, aun y cuando estemos con Cristo. ¿Se ahogó Pedro? No. Se hundió cuando no hizo caso. El Señor lo rescató. Comenzaron a caminar sobre las aguas. Ambos. ¿Había viento o no había viento? Sí. ¿Había tormenta? Sí. ¿Pero se hundió? No. ¿Se murió? No. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con él. ¿Cuándo fue que se calmó la tormenta? Cuando estaban en la barca. Este es un concepto escatológico que nos lleva a un momento posterior
a que el Señor nos llame. En la otra vida ya no habrá más tormenta, ya no habrá más dolor, ya no habrá sufrimiento. Pero en esta vida, en este tiempo, aun y cuando estemos con Cristo, enfrentaremos tormentas, enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificultades, pero no nos vamos a hundir. Cristo no va a dejar que nos hundamos, pero tenemos que aprender a agarrarnos de su mano salvadora. Entonces, para ir resumiendo, la desobediencia trae consecuencia. La desobediencia trae consecuencias. Y aún en medio de las dificultades, lo peor que podemos hacer es parar, es detenernos. Vamos a pasar momentos difíciles. Lo peor que nos pasa cuando nos detenemos es que comenzamos a confundir al Señor. Y comenzamos a ver que algunas cosas son dioses. Y cuidado, Dios es uno, solo en Cristo hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. El nombre del Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así que, si desobedeces, hay consecuencia. En la consecuencia está implícita la tormenta. Y cuando esto ocurre, comienzas a confundirte y a creer que algunas cosas es Dios. Los discípulos vieron a Cristo como un fantasma. Pedro desobedeció porque Cristo le dijo, ven. Dios te está diciendo hoy, ven. Este mensaje está diseñado por Dios. Yo solo lo transmito, pero está diseñado por Dios para decirte hoy, ven. Si estás en medio de la prueba, si estás en momentos de dificultad, si estás pasando momentos difíciles, si estás hundido, Dios quiere rescatarte y te dice, ven, ven a mí, que en mí hay salvación, en mí ya no hay muerte. Y caminemos juntos a la barca, a la eternidad, al paraíso. Y el tiempo de aquí en adelante, pues también van a pasar dificultades. No quiero venderte un evangelio de prosperidad y decirte que venís a Cristo y que no hay más dificultades. Por el contrario, mire, lo tenemos ejemplificado aquí. Pedro anduvo con Cristo de regreso a la barca y el viento no se calmó, porque el viento se calmó una vez que estaban en la barca. ¡Qué maravilla! Invita al Señor. Invita al Señor. Dile, Señor, en medio de dificultad, yo te necesito. Manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor te va a ayudar. Camina sobre las aguas, camina sobre el milagro. Pero no te apartes del Señor como Pedro, porque te puedes hundir. Y si ya te hundiste, qué bueno es el Señor. Que tú clamas y Él responde. Él te ayuda. De regreso a la barca, van a haber dificultades. Hasta que llegue el precioso momento en que Él nos llame y tengamos nosotros una vida eterna con Él, llena de felicidad y llena de ausencia de todo problema. ¿No es linda la palabra de Dios? ¿No es lindo este mensaje? ¿No es maravilloso reflexionar? Qué lindo, ¿verdad? Porque encontramos mucha verdad en su palabra. Bendita sea la palabra de Dios.
Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ven saltando sobre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Jesús. Sobre los montes de Jerusalén, soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Para danzar, para danzar, que te espera para danzar. Ven saltando sobre los montes de Jerusalén. Soy tu novia apasionada que te espera para danzar. Yeshua. Dile, iglesia, Jesús al Señor. Aleluya, gloria a
aleluya, te adoramos, Señor. Quiero agradecerle a Sebastián Pérez por el trabajo en cámaras, por la edición y la postproducción de este programa. Muchas gracias a don Álvaro, doña Ruth, a su familia y a todos ustedes que sintonizan el programa a través de Telesistema y Telered en todo el país. Más de 30 cableras unidas donde se puede observar esta gran señal, donde Dios nos da el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Y quiero invitarle también para que se una a nuestras redes sociales. Búsqueme en YouTube como Brian Vindas, en Facebook como Pastor Brian Vindas, en Instagram como Brian Vindas. Subimos contenido, subimos mensajes para que usted pueda ser edificado. Y finalmente quiero invitarle para que visite nuestra página de internet www.canalvidatv.com. Allí hay noticias, allí hay documentales, allí hay prédicas, allí hay mensajes, hay devocionales y transmisiones en directo, además de la radio. Así que hay toda una gama de oportunidades de contenido en el que usted puede ser edificado y edificada a través de la palabra de Dios. De hecho, nuestro eslogan es Vida TV, mensajes que edifican. Hasta la próxima, si Dios así lo permite. Gracias, bendiciones.